Soy Mauricio Ángel Rivera del grupo de Estadística 2 y esta es mi exposición. ¿Qué es la campaña de Gauss? La campaña de Gauss es una representación gráfica de la distribución normal. Recibe ese nombre por su forma característica que se parece a una campana. Fue desarrollada por el matemático alemán Carl Friedrich Gauss y es una de las distribuciones más importantes en estadística. La campaña de Gauss muestra cómo se distribuyen los datos alrededor de un valor central. En esta gráfica la mayoría de los datos se concentran cerca del promedio, mientras que los valores muy grandes o muy pequeños se aparecen con menor frecuencia. Por ejemplo, la curva cuya más alta en el centro disminuye gradualmente hacia los extremos. ¿Qué es la distribución normal? La distribución normal es una distribución de probabilidad continua que describe cómo se distribuyen muchos fenómenos naturales y sociales. Se caracteriza porque los datos se agrupan alrededor de un valor promedio y disminuyen de manera simétrica hacia ambos lados. Es una de las distribuciones más utilizadas en estadística, debido a que muchos conjuntos de datos reales siguen aproximadamente ese comportamiento. Por ejemplo, las estatuas, los pesos, las calificaciones y algunos procesos biológicos suelen representar una distribución cercana a la normal. ¿Para qué sirve la distribución normal? La distribución normal sirve para analizar datos, calcular probabilidades y realizar predicciones. Gracias a ella es posible determinar qué tan frecuente es que ocurra un determinado valor dentro de una población. También permite identificar valores comunes y valores poco frecuentes como resultados y tomar decisiones basadas en datos estadísticos. Además, es una herramienta fundamental en investigaciones científicas, estudios de mercado, medicina, economía e ingeniería. ¿Qué tipo de variables pueden analizar con una distribución normal? La distribución normal se utiliza principalmente para analizar variables cuantitativas continuas, es decir, aquello que pueden tomar muchos valores dentro de un intervalo. Algunos ejemplos son las estatuas de las personas, el peso corporal, la presión arterial, la temperatura, las calificaciones de un examen, los tiempos de reacción en experimentos. Esas variables suelen presentar una distribución donde la mayoría de los datos se concentran alrededor de un promedio. ¿Qué es un área bajo la curva? El área bajo la curva representa una probabilidad en una distribución normal. Cualquier región que se encuentre debajo de la curva indica la probabilidad de que una variable tome determinados valores. Por ejemplo, se puede calcular la probabilidad de que una persona tenga una estatura dentro de cierto rango o que una calificación esté entre dos valores específicos. Mientras más grande sea el área considerada, mayor será la probabilidad correspondiente. ¿Cuál es el máximo valor que puede tener un área bajo la curva normal estándar? El valor máximo es 1, que equivale al 100% de la probabilidad. Eso ocurre porque el área total bajo la curva representa la totalidad de los resultados posibles. Por lo tanto, nunca puede existir un área mayor que 1. ¿Cuál es el valor mínimo que puede tener un área bajo la curva normal estándar? El valor mínimo es 0. Esto representa la ausencia total de probabilidad. En otras palabras, el área de 0 significa que no existe posibilidad de que ocurra el evento que se está analizando. Por esa razón, todas las probabilidades en una distribución normal siempre se encuentran entre 0 y 1. ¿Qué características debe tener la curva normal estándar? La curva normal estándar tiene varias características importantes. Tiene forma de campana, es perfectamente simétrica respecto al centro, la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor. El área total bajo la curva siempre es igual a 1. Los extremos de la curva nunca se acercan al eje horizontal, pero nunca lo tocan completamente. La mayor concentración de datos se encuentra cerca de la media. Los datos extremos aparecen con menor frecuencia. Estas características hacen que la distribución normal sea muy útil para representar fenómenos reales. ¿Cuáles son las características de distribución normal en ciencia? La distribución normal tiene muchas aplicaciones en diferentes áreas científicas. En medicina se utiliza para analizar estaturas, pesos, niveles de glucosa, presión arterial. En biología ayuda a estudiar características, poblaciones y organismos. En psicología se utiliza para analizar resultados de pruebas y evaluaciones. En economía permite estudiar ingresos, gastos y comportamientos financieros. Gracias a estas aplicaciones, la distribución normal es considerada una de las herramientas estadísticas más importantes para la investigación y en el análisis de datos. ¿Qué es una campana de Gauss? La campana de Gauss es la representación gráfica de la distribución normal y recibe su nombre por su forma característica de campana. En ella se observa que la mayoría de los datos se muestran cerca del promedio, mientras que los valores muy alejados son menos frecuentes. Esta gráfica permite visualizar de manera sencilla
cómo se distribuyen los datos dentro de una población y es una herramienta fundamental para el estudio de la estadística y la probabilidad. Eso es todo.